Muy buenas tardes. Se avanza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Cuánto estamos disfrutando, cuánto estamos aprendiendo con los que más saben, ingenieros e ingenieras, en esta semana tan especial. Enseguida entramos en materia, el tema de hoy es muy interesante, pero antes vamos a ver todo lo que estamos viviendo este jueves. En la Torre de Cristal se ha celebrado hoy una jornada de tertulias sobre el proyecto de Madrid Nuevo Norte. Es uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de Europa, que tiene que servir de referente para la transformación de Madrid hacia un modelo de urbanismo sostenible. Centrándose en la gran transformación que supone Madrid Nuevo Norte, los asistentes han retratado la ciudad del futuro. Estamos ya trabajando en la redacción de los proyectos y en convertir Madrid Nuevo Norte en una realidad en los próximos años. A pocos kilómetros del skyline más alto de la ciudad, en la Semana de la Ingeniería se siguen celebrando las visitas con público. Un grupo de asistentes ya ha podido conocer de cerca las obras del Puente de la Concordia. Lo que más le llama la atención a la gente es el procedimiento constructivo. Cómo hemos sido capaces de construir un puente fuera de su ubicación y cómo se ha llevado a su posición definitiva. La actividad continúa con la vista puesta ya en el fin de semana. Y hoy en nuestra tertulia vamos a profundizar en un tema muy interesante, del que oímos hablar mucho, pero que nos faltan muchos detalles y ellos y ellas nos lo van a dar, los que más saben, los ingenieros e ingenieras. Es un tema tan importante para el futuro y el de nuestro planeta como es la transición energética, las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, en el que todos podemos hacer algo. Vamos a ver lo que se puede hacer desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista del transporte. Y vean lo bien acompañada que estoy hoy. Saludo en este momento a Concha Santos. Concha es presidenta de ANCIA, Asociación Nacional de Constructoras y Dependientes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lourdes. Buenas tardes. Tenemos a Luis Miguel Martínez Palencia, director gerente del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Y también saludamos por último a David García, presidente de la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura. Muchas Bienvenido gracias. También. Buenas Muchísimas tardes. gracias a los tres. Antes de nada vamos a contextualizar esta tertulia, como se suele decir en ingeniería, empezar por los cimientos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 aborda actuaciones en 5 campos muy concretos: la descarbonización, la eficiencia y la seguridad energéticas, el mercado interior de la energía y la investigación, innovación y competitividad. A mí me gustaría plantearos a los tres varias preguntas. Vamos a empezar contigo, Concha. ¿Por qué es tan importante la transición energética y qué estáis haciendo, en tu caso, desde ANCI, para ir en esa dirección? Muy bien, Lourdes. Pues la transición energética, en primer lugar, es el cambio de modelo energético que tenemos en la actualidad, que está basado en energías fósiles, en combustibles fósiles, que emiten CO2 a la atmósfera. Y queremos cambiarlo hacia unas energías limpias con bajas emisiones o incluso nulas emisiones. ¿Por qué es esto tan importante? Pues porque el CO2 que emitimos a la atmósfera es básicamente un gas de efecto invernadero. ¿Y qué supone esto? Pues supone que está calentando el planeta. Las consecuencias de este calentamiento a largo plazo son catastróficas. De hecho, ya estamos viendo algunos de los efectos, los fenómenos climáticos extremos, como son las inundaciones o la sequía, ¿no? Entonces, es básico la reducción de estas emisiones. Vamos a ver cómo podemos reducir estas emisiones. En principio, el CO2, el grueso de las emisiones de CO2, proviene de la parte de combustibles fósiles que se utiliza para calentar las viviendas y para producir energía para nuestro consumo. Esto es básicamente produce la mitad de las emisiones. Luego tenemos un 20% de emisiones asociadas al transporte de personas y de mercancías, y otro 20 o 25% que va ligado a la actividad de los distintos sectores productivos. En este sentido, el sector, por ejemplo, de la construcción,
que es un poco lo que yo vengo a hablar hoy aquí, tiene mucho recorrido para disminuir estas emisiones de CO2 a la atmósfera. Las empresas del sector están ya trabajando en este sentido, mejorando internamente sus procesos de construcción, cómo ejecutan su actividad, primero midiendo la huella de carbono que producen y después poniendo las medidas. Por otro lado, el sector de la construcción, además de intrínsecamente implantar todas estas medidas, también está llamado a construir todas las infraestructuras que van a trabajar en el sentido de la transición ecológica. Así es, Concha, una transición energética que ya está en marcha y va sobre ruedas en el sector del transporte. Luis Miguel, cuéntanos qué actuaciones tenéis previstas o tenéis proyectadas para ir en esa dirección de la descarbonización. Así es, Lourdes, como nos comentaba Concha, somos el sector de movilidad y transporte, somos un sector preferente en la lucha contra el cambio climático, como no puede ser de otra forma. Sector preferente, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar en la lucha por el cambio climático? Sector preferente porque somos consumidores o somos los mayores consumidores de energía de todos los sectores. Consumimos más del 40% de la energía en transportar personas y en transportar mercancías. Y emitimos, como nos decía también Concha, más del 20% de las emisiones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Porque esto es un trabajo, el Consorcio Regional, la Consejería de Transportes, es un trabajo volcado hacia la movilidad sostenible, volcado hacia la movilidad apoyada en los transportes públicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Apoyar los transportes públicos, no es lo que hemos hecho durante los últimos 35 años. ¿Y qué estamos haciendo también? Renovar nuestras flotas a energías verdes y limpias. Hasta ahora, ¿qué camino hemos recorrido? Desde el 2010 hasta ahora tenemos más de 4.000 autobuses en la Comunidad de Madrid, 4.000 autobuses, más todos nuestros trenes que son limpios porque se alimentan con energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Renovar nuestras flotas. Hemos renovado más del 55% de nuestra flota con energías limpias, energías apoyadas en electricidad, en eléctricos, autobuses híbridos o de gas. Renovar las flotas, apoyar el transporte público, son dos de las actuaciones para fomentar y para ir hacia esa movilidad, a esa ciudad sostenible. Me gustaría, David, preguntarte a ti desde el punto de vista de la construcción, ¿qué se puede hacer o qué estáis haciendo para descarbonizar la sociedad, para bajar los niveles de contaminación, para luchar contra el cambio climático? Gracias por la pregunta. Como bien, apoyando un poco la idea que has puesto, Concha, tenemos dos fuentes de emisiones importantes. Por un lado, consumo a través de edificación, emisiones a través de consumo energético en edificación, y por otro lado el transporte privado. El transporte privado, como bien ha comentado Luis, se lucha minimizando o reduciendo el transporte privado y potenciando el uso del transporte público con unas infraestructuras que tenemos en la Comunidad de Madrid que son brillantes en cuanto al transporte público, y por otro lado emisiones en domicilios o en conjunto de domicilios en comunidades de vecinos se lucha a través de la rehabilitación energética. Yo creo que los fondos Next Generation es una oportunidad, nos están brindando una oportunidad para poder atajar ese problema de emisiones en comunidades de vecinos a través de la rehabilitación energética de los propios edificios. En cuanto al transporte público, Luis lo ha comentado de forma clarísima, mejora de la flota de los vehículos y potenciar que la gente utilice el transporte público. Un clarísimo ejemplo es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en Madrid con la MT. En estos primeros 15 días de septiembre, en una franja horaria de 8 a 11 de la mañana, es gratuito. Evitemos que la gente utilice el transporte privado para acudir a su centro de trabajo. ¿Qué se está haciendo, David, ahora mismo en la Comunidad de Madrid para luchar contra el cambio climático? Fundamentalmente se está desarrollando una política de uso de transporte público y además se están dando ayudas a la rehabilitación de vivienda para, evidentemente, minimizar el impacto del consumo energético de la vivienda. Nosotros, por ejemplo, desde Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura, estamos desarrollando acuerdos con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para, por un lado, transformar la movilidad de las ciudades, véase el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, o
modificar esas viviendas que verdaderamente energéticamente no tienen la calidad suficiente como para ser sostenibles. Entonces, esas dos vertientes son las que estamos intentando atajar desde Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura, y que se la hemos transmitido a la Comunidad de Madrid. Luis Miguel. ¿Qué podemos destacar? Tantas cosas, tanta vida y tanto tiempo trabajando por los transportes públicos. Podríamos destacar muchísimas cosas, desde las tarifas, que están totalmente subvencionadas, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores. Potenciamos transporte público, pero no quiero destacar eso, quiero destacar ahora el punto de vista de la innovación. El Consorcio Regional y la Consejería de Transportes de la Comunidad tiene un centro de innovación asociado a Europa, a la UITP y a Europa. Ahí que tenemos proyectos innovadores de todo tipo y lo vas a entender cuando te los cuente. Llevamos varios años trabajando en proyectos innovadores. ¿Y qué hacen? Potenciar transporte público, potenciar infraestructuras de transporte público. Hablamos de convenios de participación público-privada. Están nuestras empresas, están las administraciones y trabajamos en cosas que todos conocéis, en convenios como el carril bus tecnológico de la A2. Es una realidad y va a empezar la obra dentro de muy poco tiempo. Trabajamos en autobuses autónomos, como con la empresa Alsa y con convenios que tenemos con Alsa. Trabajamos en aparcamientos de disuasión, en plataformas que lo integran. Es toda una vida y toda una trayectoria de 35 años dedicados a transporte público y yo creo que a destacar la innovación. Pero han sido tantas cosas las que han pasado por el camino. La innovación, ese papel importante, la lucha contra el cambio climático. Concha, ¿qué destacarías de lo que se está haciendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid en esa dirección? En realidad no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha apuntado sobre el tema de la innovación. De hecho, es muy importante que todo el sector se una en este sentido. Yo también quiero poner otro ejemplo, que es muy gráfico, de lo que se puede hacer innovando, ¿no?, en este sentido. Una de las empresas asociadas ha desarrollado en una de sus obras un pavimento viario que ya ha implantado en un ayuntamiento, que reduce la temperatura en 1,5 grados y además absorbe CO2. Es decir, esto es un avance que desde luego apuesta totalmente por la descarbonización. Por eso la inversión en innovación es tan importante en relación con la transición energética. Y en esa línea de actuaciones y proyectos para descarbonizar la sociedad, ¿el hidrógeno puede ser la solución para esa movilidad sostenible? Estamos trabajando ya en ello, o sea que nosotros estamos trabajando en hidrógeno y hemos traído autobuses de hidrógeno a la Comunidad de Madrid. Esa es la solución. El futuro es hidrógeno, pero es que el futuro, ¿en qué horizonte temporal está? Nosotros como consorcio lo que decimos es que no tenemos que dejar al margen ninguna de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. En este momento posiblemente el gas es solución. Lo eléctrico es solución, cada vez tenemos más autobuses eléctricos y los tenemos ya circulando por nuestras calles, tanto la empresa municipal de transporte como otros concesionarios. Y ya hemos empezado con el hidrógeno. ¿El hidrógeno es solución a corto plazo? No, es que yo creo que lo que hay que ver es el panorama global y ver en qué horizonte temporal va a ser óptimo cada una de las alternativas en combustibles que tenemos. Estamos trabajando en este momento con todas. El hidrógeno será un vector importantísimo. El hidrógeno verde, hablamos de hidrógeno verde, hidrógeno producido a través de energía solar o eólica. Y eso será un vector principal y será protagonista en todo lo que hablemos a partir de ahora sobre energía. Y así nos lo dicen desde Europa. Y así se refleja, como nos decía David, en los fondos de reestructuración, que es de lo que estamos hablando también en estos últimos días. Autobuses que están funcionando con hidrógeno y que está dando buenos resultados en esa dirección. Efectivamente, el hidrógeno a futuro es una apuesta muy importante, porque el hidrógeno verde, como se apuntaba anteriormente, no produce ninguna emisión, se almacena bien, se reposta rápidamente como un vehículo normal y además es una apuesta que sirve para vehículos difícilmente electrificables, como pueden ser, por ejemplo, los aviones o los camiones o incluso los trenes de mercancías de largo recorrido, que son vehículos que no se pueden electrificar. Entonces, pero al hidrógeno, que es lo que se apuntaba, es un tema de plazos, todavía le queda recorrido. De hecho, se ha cuantificado en 300.000 millones de dólares la inversión que hay que hacer en los próximos años para que a mediados de 2030 pueda empezar a ser, digamos, rentable poner en uso el hidrógeno a nivel general. Entonces, es
obvio que mientras hay que utilizar otras tecnologías, otras energías limpias, como efectivamente son el gas o los vehículos eléctricos, para apostar por esa sostenibilidad de la movilidad. David, nos interesa tu opinión también sobre el futuro del hidrógeno. Andando un poco en la respuesta que ha dado Concha, el hidrógeno es una alternativa más de las que tenemos que valorar, tenemos que estudiar bastante bien para su implantación. Por ejemplo, hay un proyecto de EDF, que forma parte de Madrid Capital Mundial de la Construcción, que es hacer centros de carga de hidrógeno para vehículos de transporte de mercancías. Van a hacer el primer proyecto con Enagas en el corredor de Henares. ¿Por qué no podemos exportar ese modelo de carga rápida de hidrógeno en otras zonas de la Comunidad de Madrid? Yo creo que es sumamente interesante adaptar, tomar y valorar este tipo de combustible como una alternativa más de todo el abanico de posibilidades que tenemos a la hora del desarrollo de un transporte público y un transporte sostenible. Yo creo que no es la alternativa, sino una más. Exactamente. Tal y como ha dicho Conchi y tal y como ha dicho Luis, creo que es otra solución que se le puede dar a un transporte más sostenible. Pues Luis Miguel, David, Concha, muchísimas gracias por vuestra aportación esencial en esta tertulia sobre la lucha contra el cambio climático, la transición energética. Y a ustedes sí que les tengo que emplazar para una cita, desde luego, que no se pueden perder, porque seguro que han estado en muchos conciertos, pero pocos junto a una obra de ingeniería. Bueno, pues mañana a las 7 de la tarde hay un concierto junto a la pasarela de Arganzuela. Pueden ir presencialmente o por streaming a través de Semana Ingeniería Caminos Madrid.com. Nada más, yo les espero mañana en el mismo sitio y a la misma hora. No falten. Adiós.